para hablarnos, guiarnos bajo su consejo. Hechos capítulo 27, vamos a leer los versos 9 y 10. Hechos capítulo 27, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo juntos, esos dos versos. Y luego entonces, yo sé que el tiempo no me va a dar, yo se lo voy a dejar a ustedes de tarea, que ustedes lo lean, esa gran historia ahí que el Señor hizo con el apóstol Pablo y lo que en ellos estaban, para que sigan siendo edificados como yo fui edificado con esta porción. Leemos 1, 2 y 3. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo la peregrinación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave también, de nuestras personas. Solo el 10, otra vez el 10, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestra persona. Oremos al Señor. Padre, tú moras en las alturas, exaltado, glorificado sea tu santo nombre por doquier. Señor mi Dios, soy un siervo inútil, Padre, que lo que quiere es que tú honres y te glorifique por medio de tu palabra, Señor mi Dios. Que no sea yo, sino sea tú, Señor mi Dios, que nosotros podamos entender estas verdades que están aquí en tu palabra, para que sea un buen consejo para nosotros y nosotros prestar atención. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor mi Dios, que está aquí presente, y aquellos que tienen alguna situación de salud, pasa tus manos poderosas y sanadoras. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción bíblica, ya Pablo fue a juicio con el rey Agripa, y Pablo es enviado a Roma ya que él era ciudadano romano, él fue a apelar a Roma, y ya se están preparando los preparativos para enviarlo allá. Déjame ver, para que no se me vaya. Bien, en la Biblia podemos encontrar numerosos ejemplos cómo Dios utilizó a hombres y a mujeres para transmitir su voluntad, para transmitir su consejo, para transmitir su dirección, para guiar al pueblo, para que el pueblo fuera dirigido bajo la voluntad de Dios. También vemos que a lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha dado su consejo por medio de su santa palabra. Se lo dio a Moisés cuando dijo: mira, esta es lo que yo te mando, esta es la herramienta, estas son mis palabras. ¿Para qué? Para que el pueblo las siga. La palabra de Dios resalta la importancia de buscar la guía y escuchar el consejo de personas sabias y temerosas de Dios. Hacerlo nos ayuda a tomar decisiones correctas y evitar errores y alejarnos del fracaso. En cambio, rechazar la corrección y el buen consejo puede conducirnos a consecuencias negativas. La Sagrada Escritura también nos enseña que la sabiduría empieza con el temor a Jehová. Dice aquí también, el buen consejo, dice la Sagrada Escritura en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso, recibir y valorar el consejo sabio no es una señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Es una manera de reconocer que Dios puede usar a otra persona para guiarnos, corregirnos y ayudarnos a caminar con Él y prepararnos para nuestras vidas. En el versículo al cual nosotros leímos, vemos una situación que se presenta. Vemos en el libro de los Hechos, hace ya un tiempo, donde nosotros pudimos ver con el pastor Andrés Ogando, un tema es los viajes de Pablo. Pablo ya tenía bastante experiencia en los viajes misioneros. Y ya aquí Pablo es enviado a Roma, y del capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 8, vemos todos esos preparativos para enviar a Pablo, ¿dónde? A Roma, porque él apeló. Sabemos que de lo que se le acusaba a Pablo era ¿de qué? De predicar a Cristo crucificado, resucitado y glorificado en gloria. Eso fue lo único que el rey Agripa dijo: ven acá. Cuando el rey Agripa escucha a Pablo, ¿qué dice el rey Agripa?
por poco me persuada, ¿qué? A ser cristiano. Bueno, como tú apelaste, vamos a mandarte a Roma. Y cuando vemos aquí, en el versículo 9, dice aquí que había pasado mucho tiempo. Y Pablo, ya teniendo el conocimiento de la navegación, ¿qué le dice? Dice, miren, yo estoy mirando algo como que no cuadra. Estoy mirando las situaciones. ¿Y qué hace Pablo? Aconseja. Vemos las situaciones muchas veces. ¿Y qué hacemos? Apóstol Pablo aconseja. ¿Y qué dice? Versículo 10. Varones, veo que la navegación va a ser del perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Recordemos que en ese momento histórico, hermanos y hermanas, no solo prisioneros en esos barcos iban cargamento, iba comercio. Y de acuerdo a la que vemos aquí, había más de 225 personas en esa embarcación. O sea, no es de la hora que la gente se está transportando en barco. Yo me imagino la gente cuando se va en yola, cuando de aquí a Puerto Rico, una yolita con 200 personas y el motorcito que hace, explota. No sé no sé en qué mente cabe, uno dice, cuando uno ve mar y una yolita quedada. Ellos sabrán, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo ya tenía bastante experiencia sobre eso. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que él veía una situación bastante crítica. ¿Por qué? Ya él tenía conocimiento de la navegación, de los mares, de los vientos. Y dice, y yo me imagino aquí que el apóstol Pablo se para y dice, varones, miren, yo veo, da como un consejo simple. Porque ahí había un centurión llamado Julio y habían el capitán y él simplemente se para y dice este consejo. ¿Para qué? Para evitar males. Lo mismo pasa en nuestras vidas muchas veces, hermanos y hermanas, que personas nos dan consejos y nosotros seguimos las tuyas. Pero nosotros tenemos mejor consejo que la palabra de Dios. Y somos fruto del consejo de la palabra de Dios porque alguien se atrevió a predicarnos la palabra de Dios. No podemos nosotros quedarnos callados sin dar el consejo de la palabra de Dios. Y más, tenemos doble responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con el Señor y con nuestra sociedad. En estos días yo estaba haciendo alguna actividad de mis hermanos, y la gente es necesario que se le hable, que se le aconseje. No, que los adultos no necesitan consejos. Sí, los adultos necesitan consejos. Algo cuando yo estaba pequeño, yo pensaba que los adultos pensaban correctamente. Eran de una gente. Cuando yo soy adulto digo, ay, padre mío, estaba equivocado. Estaba equivocado. Hermano, por esa razón quiero compartir con ustedes esta noche la importancia de prestar atención al buen consejo. El apóstol Pablo aquí da un consejo sobre la situación climática, sobre la situación de la nave, sobre la situación que ellos iban a enfrentar sobre ese trámite. Y de acuerdo aquí, no era de que como el ferry, que son 8 horas, 9 horas aquí en Puerto Rico. Eran meses, hermanos, navegando. ¿Verdad? La importancia de prestar atención al buen consejo, bajo la pregunta, ¿por qué es importante prestar atención al buen consejo? Si analizamos el contexto que acabamos de leer, bueno, ya yo lo dije, se inicia, mejor dicho, los preparativos para enviar a Pablo a Roma, donde él apeló. Y eso lo leímos. Y en los primeros 8 versículos vemos todos esos preparativos donde se iba el apóstol Pablo. ¿Más quién? Más con personas, pero una persona que conocían a Pablo y le dieron un mejor trato. De acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios. Y de versículo 6, y hallando allí un centurión en la nave de Alejandría, zarpamos para Italia y nos embarcamos allí. Déjame ver. Se me perdió el versículo, pero está ahí. El 6, gracias Ismael. Pero dice que había un centurión llamado Julio que le hospedó a Pablo y le conocía y se le tenía un respeto. Ellos reconocieron en esa navegación la autoridad de Pablo. Y dice allí el versículo 10 sobre el consejo que le da Pablo sobre la situación que iba a pasar. ¿Y qué dice el versículo 11? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía.
Yo me imagino en ese momento, no, mira Pablo, tú eres de Cristo, tú eres el Señor, nosotros estamos en una situación bastante apresurada. La misma situación que pasó con Jonás. Cada cual, ¿verdad?, haciendo su maniobra en el mar y Jonás allí tendidito, tranquilito. Despierta, Dumilón, ¿verdad? Pero Pablo no estaba así. Pablo tenía esa inquietud diciéndole, miren, estaba preocupado. Y Pablo le dice esas palabras, pero no le hacían caso. Hermano, muchas veces cuando tú y yo demos el consejo, no van a hacer caso. No van a hacer caso. Pero hay que darlo. Hay que dar, principalmente, el consejo de Dios. A nuestros familiares hay que aconsejarlo. Hay que decirle, hay que sentarlo. Mire, esto se hace así, así. Aunque no quieran. Pero eso va a ser una referencia del futuro a largo, a mediano y a largo plazo. Y ellos van a ver lo positivo o lo negativo de ese consejo, que ellos lo van a cosechar. Hermano, ¿por qué es importante que nosotros prestemos atención al buen consejo? Porque este nos evita de muchos males. ¿Cuál era el mal que el apóstol Pablo aquí estaba diciéndole a ellos? La situación de la tempestad. Versículo 13, ¿qué dice? Y soplando una brisa del sur, parecían que ya no deseaban levantar las anclas e iban costeando en Creta. Pero no mucho después dio con ella otro viento huracanado llamado Euroclidón. Wow. O sea, no desde ahora que los ciclones tienen nombre, ¿verdad? Habría que ver, por eso que cuando uno tiene este compromiso, uno tiene que profundizar mucho. Pero esto es un estudio casi de 3 semanas, porque el capítulo relata muchas cosas que hay que indagar y profundizar para nosotros, ¿verdad?, discernir bien. Vino una gran tempestad sobre la nave. ¿Y qué pasó? Versículo 15. Y siendo arrebatado la nave y no pudieron poner la proa del viento, nos abandonaron a él y nos dejaron llevar. O sea, una situación bastante difícil que tenían ellos. El apóstol Pablo recordó el consejo que le había dado antes de continuar el viaje, basado en su experiencia y no sobre su experiencia, en el discernimiento que ya tenía con su relación con Dios y su experiencia personal. Les advirtió que seguir navegando en ese momento presentaba un gran peligro. Pablo le dijo que ese viaje no era ocasión de pérdida de la carga del barco, sino que también podía perder el riesgo de vida y el cargamento que ellos iban llevando a bordo. Este pasaje, hermano, nos enseña la importancia de escuchar los consejos sabios y oportunos. Aunque Pablo era un prisionero y no el capitán en la embarcación, Dios estaba usando a Pablo para advertirle a esas personas. Y Dios le puede estar utilizando a usted y a mí para advertirle a nuestros familiares y advertirle al mundo. Porque el mundo está a falta de consejo. El mundo está a falta de consejo. Hay personas que necesitan, ¿usted sabe lo que necesita? Que usted se siente y a escucharlo. Simple y llanamente. Los que participaban en ONSA, sabemos que hay gente que desde el 9 de allá de la Duarte hasta el 9 de aquí, telele. Y después esas personas tenían como esa carga, ¿verdad? Y se descargaban. Y uno escuchando, yo había escuchado cosas difíciles, hombres que habían matado personas, digo yo, ¿y cómo? Con accidentes, situaciones. ¿Y qué uno hacía? Daba el consejo de Dios. Oh, mire, el Señor es bueno, misericordioso, mire cómo el Señor lo libró, mire cómo el Señor permitió eso. Por algo el Señor le permitió eso. ¿Para qué? Para que usted tuviera hoy día. Algo quiere el Señor con usted. Uno buscando la forma, ¿verdad?, de que esa situación llevarla al Señor para que la persona pueda reflexionar. Pero lo menos que la gente quiere es que se le hable de Dios. Pero hay que hablar de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos expuestos ¿a qué? A que nos juzguen, a que nos atropellen, como le dicen a Rafael, que le sacaron, mire, váyase de mi casa. Eso es lo de menos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo allí estaba, ¿qué? Ahora tenía una posición diferente. ¿Por qué? Porque él estaba amonestando sobre la situación que ahora estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando ahora? Que ellos estaban viendo la veracidad con que Pablo estaba hablando y los hechos que ahora estaban pasando. Pero Dios tenía un propósito con eso.
Hermano, en nuestra vida también puede ser algo similar. Muchas veces Dios utiliza personas con sabiduría, experiencia en nuestra vida para guiarnos a Él, para advertirnos de cosas difíciles que nos pueden pasar. Por eso yo quiero, hermano, que leamos a Segunda de Reyes 5:10. Vamos a Segunda de Reyes 5:10 para que ustedes vean allí un simple consejo que una persona da. Segunda de Reyes 5:10. Dice así. El contexto es que el general Naamán, van del profeta, ¿qué? Eliseo. ¿Para qué? Para que él le ponga las manos. Ore el Señor, ¿verdad? Esa era la mente que tenía el general Naamán. De que Eliseo venga, mira, clame a Dios, le ponga las manos y la lepra se iba. Pero era todo lo contrario. Para que tomemos la idea, vamos a leer el versículo 11, 5:11. ¿Qué dice? Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Ese era el plan de él, pero el plan de Dios era otro. Pero fíjense, y Adama y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todos al agua de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré yo también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ese enojo, ¿qué significa ahí? Orgullo. Acá, yo le traigo tres camellos cargados de oro, de plata y de todo, y este hombre me manda a bañarme aquí en esta laguna de Damasco. En esta laguna aquí de Israel, un ejemplo. Pero veamos el versículo 13. ¿Qué dice? Mas sus criados se le acercaron y les hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y seré limpio? Señores, hermanos, estas palabras de estos siervos, esta palabra que dice aquí, Padre mío, ¿usted sabe qué significaba? Él estaba en el caballo, ven acá. Tú aconsejándome a mí. Ven acá. Yo soy aquí el general, ¿qué tú haces aquí? Tenía la potestad de cortarle la cabeza. Pero ellos dicen, Padre mío, y yo me imagino, hermano, cómo ellos le hablaron con el corazón en la boca a ese general, con tanta autoridad, con tantas luchas y batallas que ese general le había dado. ¿Y qué pasó? Entonces descendió y se zambulló ¿cuánto? 7 veces en Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Por qué pasó eso? Porque general Naamán tuvo que llevarse el consejo de sus consejeros, de sus esclavos. Entonces, muchas veces el consejo puede venir de un muchachito aquí, hermano. Puede venir de alguien, hasta el propio impío. Varón, ¿y es usted? ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Usted sabe lo que le está diciendo. Sierva, ¿y es usted? ¿Sabe lo que le está diciendo? Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado, ¿verdad?, con reprochar, ignorar el consejo de Dios. Cuando ignoramos esos consejos por orgullo, autosuficiencia y creernos que sabemos más, podemos enfrentar dificultades que pudieran evitarse. Hermano, no nos creamos la última Coca-Cola. No nos creamos, eso es una mentira de Satanás. De nosotros creernos autosuficientes, de que donde nadie nos puede aconsejar, donde nadie nos puede decir algo. Y está pasando algo, hermano. Cuando muchas veces uno le toca aconsejar a los jóvenes allá en la escuela, y dice, pero escuchan que sea. Como que tienen la respuesta ahí de manera automática. Pero escucha. Escucha para que pueda analizar y procesar lo que se te está diciendo en base a tus hechos. Pero ellos lo justifican todo. Una noticia actual fue la justificación de este raso, que por coronel mandarlo a esa misión, él es el responsable. Y yo le digo, ven acá, pero el general te mandó a matar. El general no te mandó a matar.
vaya a un operativo de requisia de los motores para aquí para allá. Pero el general no te mandó a matar a ese muchacho. Fue sin palabra. El general no te mandó eso. Porque la gente justifica sus medios. Que si él no nos hubiese mandado, ese muchacho estuviera muerto, dice él. Dice, no, pero no te mandaron a matar. Y es así donde estamos en la sociedad, hermanos y hermanas, que no queremos escuchar el consejo de Dios y el consejo de alguien. Pero nosotros sí tenemos que escuchar cada semana el consejo de Dios. ¿Para qué? Para llegar a la plenitud y estatura de Cristo. Y nosotros así mismo, con nuestro testimonio, nuestra vida, dárselo a otro. Yo cuando vine aquí a la iglesia, cosa de uno, ven acá, si ellos están ahí, yo puedo estar. Si ellos usan corbata, yo también puedo usar. ¿Verdad? Si ellos visten así, yo también puedo vestir. Y me regalaban corbata, Alonso me era corbata, porque pues ya, en una ocasión estaba yo blanco y negro todos los fines de semana. Me regalaron una corbata roja, ese era el uniforme. Ya, pero yo quería estar igual que los hermanos, bien vestido, bien cosas, porque imagínense. Pero el Señor fue obrando y eso fue a base de los consejos. Es importante, hermano, prestar atención al consejo. ¿Por qué? Para evitar males. A estos jóvenes también nosotros tenemos que aconsejarlos, hermanos y hermanas. En la sociedad joven, a otros niños, aconsejarles. Tenemos, gracias al Señor, una buena sociedad de jóvenes. Tenemos que aconsejarles, tenemos que estar ahí con ellos, ser ejemplo. Y dar el consejo, hermano. Usted se sienta y conversa la palabra. ¿Y qué mejor consejo que la palabra de Dios que usted comparta con su hermano y su hermano en su casa? Seguimos, hermanos y hermanas. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros prestamos atención al consejo de Dios, ¿qué hacemos? Evitamos males. Esta gente aquí, ¿qué hicieron? No evitaron ese mal de esa tempestad. Pero ¿qué pasa, hermano? Que cuando ya la persona no escucha e ignora el consejo, el buen consejo, ¿qué pasa? Este ha sido de un punto de apoyo y de referencia. Después que la embarcación había sido azotada por un fuerte mar, si nosotros leemos el versículo 21, en el texto que estamos originalmente, Hechos, capítulo 27, versículo 21, entonces Pablo, como ya había muchos que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta, tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. El apóstol Pablo aquí le está recordando a ellos sobre el consejo que ellos le dio, pero el apóstol Pablo no lo está haciendo para ganarse crédito, sino que el apóstol Pablo es un instrumento en esa embarcación por Dios para dar testimonio de su Dios poderoso, de su Dios verdadero. ¿Por qué? Porque él le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo le está garantizando a ellos que ellos no iban a perder la vida. ¿Y qué era lo más preciado que ellos tenían en ese barco? ¿Era el cargamento? Era su vida. En Jonás, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Tirando toda la carga. ¿Para qué? Para equilibrar ese asunto de la nave. Y Pablo les anima diciendo, vamos a tener pérdida, pero la preservación de la vida estará segura. Versículo 23, ¿qué dice? Porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, a quien yo soy y a quien yo sirvo. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. El apóstol Pablo tenía esa seguridad. Tú y yo tenemos esa seguridad, hermanos y hermanas. Que en tal de situaciones, Dios está con nosotros. Dios es fiel. Él permanece fiel. Él no cambia. No te llevaste de mí, pero el buen padre deja al hijo solo. Si eso el buen padre no deja al hijo solo, mira nuestro Padre Celestial, ¿qué será? ¿Qué será? Va a estar ahí con nosotros. Este pasaje nos enseña que es importante prestar atención al buen consejo, porque constituye un punto de apoyo en los momentos de incertidumbre. El consejo sabio nos ayuda a ver aquello que muchas veces nosotros no alcanzamos a percibir ni ver. Mira, pero tú analízate eso. Mira, pero verlo así. Mira, pero verlo así. Algún bombillito se prende. Uno dice así, por eso el Espíritu Santo que da el discernimiento. Pero mira, yo no lo vi así. En estos días yo vi un video, esas son gente que son creativas, donde pone el antes y después digo, wow. El punto de vista que cada uno. Pero entre nosotros, ese punto de vista lo da el Espíritu Santo.
lo da el Señor. Y tú has analizado, y tú has visto esto, tú has visto lo otro. Y es así, hermanos. Pablo no le recordó su advertencia para reprocharlo o hacerlo sentir culpable, sino para fortalecer su credibilidad y preparar sus corazones para el nuevo mensaje de esperanza que Dios le había revelado. Al reconocer su primera advertencia había sido cierta, los tripulantes estarían dispuestos a escuchar la promesa que Dios perseveraría sus vidas. En nuestra vida ocurre de la misma manera. Muchas veces no solo comprendemos el valor de un buen consejo, cuando experimentamos las consecuencias de haberlo ignorado. Y yo te lo dije. Bueno, miren, en la escuela, tengo que hablar de ella, yo todos los años doy el mismo sermón. El mismo sermón todos los años. Luego cuando pasa que el consejo es ignorado, no me quieren ver las señoritas. Se esconden. Porque la presión social, nacional, internacional, europea, dice que los muchachos puedan hacer de todo. Hagan de todo. Y lo que viene detrás, ¿tienen responsabilidad? Entonces, yo exhorto que prepárense, busquen al Señor. Usted puede tener su familia después, cuando usted cuando usted sea adulto. Y comienzan a hacer cosas que no deben de hacer. Después vienen las consecuencias. Cuando están así alguna vez, ven acá, fulanita, vamos para psicología. Me chequea ahí porque hay algo extraño. Y lo digo, hermano, ¿sabes por qué? Porque en una ocasión yo viví feo. Yo me puse blanco. Hermano Luis, capacidades físicas, fuerza y resistencia. 6º grado, a las 2 de la tarde. Está la muchacha. Digo, ¿y qué te pasa a ti, muchacha? Dime. Cuando yo veo, no sé dónde, hermano, esa niña tenía esa barriga que yo no la vi. Vete para allá, a psicología. Digo, jueguen ustedes. Y me fui yo para allá así. Señor, gracias. ¿No se imaginarían, hermanos, una situación de aborto por ejercicio? Digo yo, wow, Señor, gracias que tú me libraste. El Señor me libró. Pero no es fácil, hermano. Después que uno da el consejo a los jóvenes y después ve las consecuencias y ve ese fruto, porque cuando usted analiza toda esta situación a nivel criminalística, son madres solteras, son hogares destruidos. Y hay una doctora aquí. En febrero, el índice de niña embarazada aumentó en la maternidad San Lorenzo de los Minas Menores. Niñas pariendo niños. Y por eso tenemos esta sociedad así. Cuando usted analiza a esos muchachos que están delincuenteando, de hogares destrozados, hogares destruidos, porque no escuchan el consejo de Dios. Pero uno no puede dejarse cansar de qué. Como dice la palabra, no me he cansado de ruir, anunciados todo el consejo de Dios. Este pasaje, hermano, nos recuerda que escuchar el consejo correcto puede evitar sufrimiento innecesario y que cuando hayamos cometido errores, Dios sigue siendo misericordioso y puede guiarnos a restaurarnos y cumplir su propósito en nuestra vida. Veamos algunos ejemplos, hermano, donde personas no escucharon el consejo de Dios. Vamos a hacerlo brevemente por falta de tiempo. Faraón ignoró repetidamente la advertencia de Dios que dio por medio del Moisés para dejar salir a su pueblo. Consecuencia, Egipto sufrió 10 plagas y el ejército de Faraón fue destruido en el mar. En estos días, cuando comenzó esa guerra, hubo uno de los consejeros de Putin que no estaba de acuerdo. Y como en una entrevista él hizo como que no estaba, y él le dijo, dime, ¿no está de acuerdo? Porque él no quería, no tuviera la situación que tiene ahora. Hermano, hay que dar consejo. Aún a los jefes hay que aconsejar. Porque usted piensa que no lo necesitan, pero lo necesitan. Al presidente lo aconseja, mire esta situación que está pasando. Ahora hay un impuesto sobre la tarjeta, lo están aconsejando, mire lo que está pasando ahora, vamos a volver para atrás. Y creo que ya lo están aconsejando con esa situación. Pero sí necesitamos el consejo de Dios. Y sí necesitamos prestar atención al buen consejo. Y más cuando viene de personas que quieren bienestar para uno. Gracias al Señor, nosotros aquí éramos 7. Y siempre se nos decía, no busquemos en otras tribus. Busquemos en la tribu del Señor.
Usted no tiene el poder del Espíritu Santo para convencer a esa muchacha. Usted no es el Espíritu Santo. Busque bien, analicemos bien. Y gracias al Señor, el Señor ha sido bueno para siempre su misericordia. ¿Qué le pasó a Saúl? Desobedeció la instrucción de Dios dada por Samuel al perdonar a la reina amalecita y conservar parte del botín. Ven acá. ¿Qué es lo que escucho yo ahí? No, mira. Nosotros dejamos una parte de las buenas vacas, de los buenos becerros, para sacrificio a Jehová. No. Eso no fue lo que se te dijo. A ti te dijo, elimina a todo el mundo. ¡Ay! Sí, eso es lo que dijo Dios. Elimina a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Saúl no fue rey de Israel. Sansón insistió en casarse con una mujer filistea. Aunque sus padres trataron de hacerlo, ver que no era una buena decisión. Sansón era un muchacho, ¿verdad? Así. Sansón, ¿qué hizo Dalila? Le quitó las fuerzas. A Sansón. ¿Verdad? Reveló el secreto a Dalila, a pesar de que ella lo había engañado varias veces. Era evidente que buscaran perjudicarlo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Jueces. Miren, la historia de Sansón, hoy día, a las hermanas, ¿verdad? Hay muchas Dalilas. Hermana, y si usted tiene su Sansón, cuide su Sansón. Cuídelo. Porque hay muchas que quieren devorárselo. Sí, hermana, sí. Mire, yo he hecho un análisis, porque me gusta ese análisis. Y la doctora está ahí, y mucha gente. Hay muchas mujeres mirando el matrimonio de uno. Ay, pero era yo la que tenía que estar ahí. Sí. Pero mira, el dirigente, qué bien se ve. Tú sabes. En una ocasión, mira, hice un favor yo. Ay, mira que para no beber un café. Digo, bueno, voy a tener que preparar café para 5. Mi esposa, muchacho. No, digo, no puede. Perdón, no puede. Hay muchas Dalilas. Y dama, usted que es casada, cuide su Sansón. Uno dice, hermana, hay muchos casos, sí, claro, porque la sociedad ve el buen matrimonio y ellas quieren eso, pero quieren destruir el que está bien estable. Porque no sé qué está pasando hoy día. Hay una falta de responsabilidad masculina y femenina sobre el matrimonio. Nadie quiere comprometerse. Nadie quiere estar entre casas. La gente quiere estar picando, o sea, comprando como si fuera la vaca por libra, pero nadie quiere someterse al matrimonio. Por eso es el consejo de Dios. ¿No lo estableció en Génesis capítulo 2? Por tanto, dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola. Pero eso está en peligro en el día de hoy. Todavía hay condón umbilical. Todavía, no que mi mamá, no que mi papá. Pero la gente no quiere. Entonces, hermanos, tenemos los ejemplos bíblicos para nosotros, ¿qué? Dejarnos guiar, dejarnos llevar, escuchar y prestar atención a ese consejo. Hermano, es importante prestar atención al consejo, a pesar de que el consejo de Dios sea ignorado. Él no cambia. En Hechos, capítulo 25, el apóstol le dice a todos los que viajaban con él, por tanto, tengan buen ánimo, porque yo confío ¿en quién? En Dios, que será así. A pesar de que ellos ignoraron el consejo de Dios por medio del apóstol Pablo, Dios extiende su misericordia y amor para la preservación de las vidas de ellos y también para la vida de nosotros. A pesar de tantas veces que nosotros no prestamos atención al consejo de Dios, Dios extiende su manto y su misericordia. ¿Y qué hace? Que nos levanta. De la tribulación nos levanta, ¿de qué? De la caída. Porque no nos quiere ver destruidos. Él nos quiere ver restaurados, felices y gozosos. La desobediencia de la tripulación no anuló el propósito de Dios, ni disminuyó su compasión, aunque tuvieron que enfrentar la tormenta y sufrir la pérdida de la embarcación de la carga. Dios preservó su vida, tal como lo había prometido. Esto demuestra que la disciplina, el amor de Dios no tiene comparación. Su fidelidad, su fortaleza, su firmeza no cambia. Y es por eso que Él preservó la vida de ellos. Vamos a poner otro ejemplo, hermano, que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios se manifiesta con poder.
En Lucas capítulo 4, capítulo 5, verso 4, ¿qué le dijo Cristo a Pedro? Boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Pero respondió, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas tú en tu palabra la echaré la red. Hermano, mire, cuando uno lee la palabra, uno tiene que transportarse allá. Toda la noche, Pedro, en una embarcación, en mar, no dice no había pescado nada. ¿Usted cree que eso es fácil? Toda la noche en el mar. ¿Y qué dice Pedro? Bueno, si tú dices tu nombre, vamos a echar la red. Bueno, no, y yo me imagino que fue, vamos a echar la red. No fue que quizás con buen deseo, con buena gana. Vamos a echarla. Si tú lo dices en tu nombre. ¿Y qué pasó? Pedro obedeció el consejo de Jesús, aunque su experiencia como pecador le decía que tenía sentido contrario. Como resultado, pescaron tan cantidad de peces que las redes se rompieron y tuvieron que llamar a otros para ayudarle. Eso es en Lucas 5, versos 6, verso 7. La palabra de Pablo también fortalecieron la fe de todos aquellos que iban en la barca. Él no puso su confianza en las circunstancias ni en la experiencia, la puso a su fe en Dios. Y también en las promesas que Dios le había hecho. Esa confianza debe ser nuestro fundamento y de esperanza en Dios mismo en situaciones de crisis. En situaciones de crisis, hermano, nosotros tenemos que coger el consejo de Dios y decir, Señor, tú estás conmigo, yo sé que tú me estás pasando por este proceso, algo tú quieres hacerme entender y conocer, porque algo yo desobedecí en mi vida, porque estoy pasando este proceso. Pero Dios está contigo. Él dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios, que te esfuerce y que sea valiente. Siempre te ayudaré por la diestra de mi justicia. No temas, yo soy tu Dios. A lo largo de este mensaje, hermano, hemos aprendido que es importante prestar atención al consejo de Dios. En primer lugar, porque el consejo de Dios nos evita muchos males y nos libra de sufrimientos innecesarios. En segundo lugar, porque un buen consejo se convierte en un punto de apoyo y de referencia para tomar decisiones correctas, especialmente en tiempos de incertidumbre. En tercer lugar, porque cuando nosotros prestamos atención al consejo de Dios, nuestra decisión, a pesar de todo, Él permanece fiel. A pesar de que nosotros podamos ignorar el consejo de Dios, Dios permanece fiel. Eso no, yo estoy aquí tranquilo. Tú vas para allá, yo voy hasta aquí. Yo sé que tarde o temprano tú vas a venir para acá. ¿Y qué pasó aquí? Ellos reconocieron que Pablo era un siervo de Dios. Ellos reconocieron el poder de Dios por medio del apóstol Pablo. Porque ¿con qué autoridad Pablo? Pablo dijo, al Dios que yo les sirvo, dijo que ustedes no iban a perecer la vida. ¿Y qué le dice el versículo 25? Por tanto, os varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Así como creíste, se ha hecho. Y después dice, hermano, porque con todo esto es necesario que demos alguna isla. Y ahí relata, hermano, todo lo que esas personas pasaron por no llevarse, por no atender, por no prestar el consejo de Dios por medio de su siervo Pablo. Y el Señor, ¿qué hizo? Se glorificó. Versículo 36 que dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, alijaron la nave, echando el mal al trigo. Dios le había dicho, la embarcación, los cargamentos se va a perder, pero sus vidas no se va a perder. Porque Dios es fiel y Dios, su promesa permanecen para siempre. Él no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Hermano, esta historia de Pablo y los tripulantes nos recuerdan que las decisiones tienen consecuencias. Ignorar la labor de Dios puede llevarnos a atravesar momentos que pueden haberse evitado. Sin embargo, también nos enseñan que ninguna tormenta es más grande que el Dios que nosotros tenemos. Él sigue hablando, sigue guiándonos y sigue ofreciendo la esperanza a quienes ponen su confianza en Él. Si nosotros seguimos con esa confianza, esa certeza en Él, Él nos va a liberar, Él nos va a sustentar, Él nos va a restaurar, porque su amor es siempre para con nosotros. Él lo ha mostrado en la cruz y su consejo está aquí en las Sagradas Escrituras. Hermano, por eso nosotros no podemos endurecer nuestros corazones cuando escuchamos el consejo de Dios,
o cuando viene del siervo de Dios, o cuando viene de una persona que nos quiere y nos ama y quiere ver nuestro bienestar, tenemos que prestar atención. No endurezcamos nuestros corazones como si fuéramos autosuficientes. Hermano, yo veo que ¿qué está pasando? Estamos en actividad y tú no vas. Tú me estás mandando un mensaje, no sé qué pasa. ¿Qué te está pasando? Si usted me ve, hermano, ¿qué es lo que le está pasando? No me están mirando en estos días por algunas actividades. Y digo aquí que el martes no podré venir, me van a excusar por otra actividad que tengo, porque en este año no sé tanta actividad que hay de trabajo que uno dice, ven acá, pero dejen ya uno tranquilo. Dejen uno tranquilo ya. ¿Verdad? ¿Verdad? Dejen uno tranquilo ya. Pero eso lo hace el Señor, hermano. Cuando hacemos un trabajo serio para la obra de Dios, el Señor se glorifica y toman en cuenta a uno. Mira, hay una actividad y eso pasa. Entonces, el Señor se ha glorificado. Hermano, no podemos endurecer nuestros corazones cuando escuchamos el buen consejo de Dios. Prestemos atención al consejo de Dios por medio de su palabra, por medio de su siervo o por medio de la naturaleza. Porque esos ancianos cuando estaban en el campo, no sé cómo Dios le permitió que ellos sabían cuándo iba a llover. Mira, va a llover, recorre la ropa. ¿Por medio de qué? La naturaleza. Que tengo aquí, ¿cómo es? Cañabañuelas, ¿verdad? Mira esto. Y fue Dios, el mismo Dios, que se lo reveló por medio de su naturaleza. Recomendación y llamado. Iglesia de Cristo, como hijo de Dios, procuremos mantener un corazón humilde, sencillo y dispuesto al consejo de Dios. Recibir la corrección. No tenemos decisiones importantes de guiar únicamente a nuestras emociones, nuestra experiencia o la opinión del mundo. Busquemos siempre la dirección de Dios en oración y profundidad con su palabra. Estudiemos su palabra y preservemos su atención al consejo de Dios, hombres y mujeres que demuestran sabiduría en su vida de obediencia al Señor. Aquí tenemos hermanas de años que dan consejos, hombres que dan consejos, jóvenes que están dando buen consejos. Y eso lo hace el Espíritu Santo y la comunión los unos para con nosotros. Cada día oremos por la unión de cada uno de nosotros. Escuchar el consejo de Dios y ponerlo en práctica para que Él se siga glorificando en nosotros. Esta grey que nos ha dado el Señor tenemos que preservarla. Mire, así, hermano. Así. No, este es mi grey que me ha dado. Este lugar precioso que me ha dado Dios con los hermanos y hermanas. Hermana, en todos los lugares no es así. Aquí estudiamos la palabra, que es el consejo de Dios. Prestemos atención. Para quienes aún no han entregado su vida a Cristo, quizás Dios no ha estado hablando de su corazón desde hace mucho tiempo. La gente dice, Cristo viene desde que yo nací. Pero Cristo te está hablando. Cristo te está hablando. ¿Verdad? Hoy el Señor vuelve a extender tu misericordia, así como preservó la vida de aquellos que iban en el barco. También quiere salvar tu vida, tu alma y darte una nueva oportunidad. No ignores el consejo de Dios. No ignores el consejo de la palabra de Dios. Ya casi todo el mundo ha escuchado el consejo de salvación de Dios. Ignorarlo puede traer peligros de ir al infierno. Dios quiere que te arrepientes de tus pecados, quiere hacer señorío en tu mente y tu corazón y quiere ser el centro de tu vida. Tienes que recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador para que tengas paz con Dios, para que tengas salvación y vida eterna. No ignore este llamado que Dios está haciendo esta tarde, ya que tú has escuchado que es importante prestar atención al consejo de Dios. Cada uno de nosotros puede salir de un lugar con el firme propósito de escuchar la voz de Dios, obedecer su consejo y confiar plenamente en Él, porque esa es su voluntad. Siempre es buena, agradable y perfecta. Hermanos, hermanas, esta tarde el Señor nos ha hablado de que tenemos que prestar atención a su consejo. El Señor ha dado buen consejo. Su buen consejo es su palabra. Su buen consejo son sus siervos. Y su grey, la cual nosotros nos ha dejado. Prestemos atención al consejo de Dios. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie para cambiar un poquito de posición. Pero no olviden que tenemos la cena del Señor. Vamos a orar
y así prepararnos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, la cual ha sido predicada. Gracias por este mensaje, un mensaje claro, sencillo, un mensaje directo. Gracias por usar a tu siervo, nuestro hermano Martín. Síguele usando, Señor, preparando, capacitando, usándole con poder en el Espíritu Santo. Donde quiera que él esté, que otros te conozcan, Señor. Bendice a su familia, su esposa, sus hijos. Y gracias, Padre, porque definitivamente nuestra naturaleza es rebelde. Somos muchas veces insensatos. Necesitamos el consejo. Y para poder ser sabios, como dice Proverbios, lo primero que se necesita son oídos. Oídos prestos, oídos dispuestos a recibir el mensaje, recibir la instrucción, recibir el consejo, el buen consejo. Y qué mejor consejo, como bien decía el hermano, de la palabra de Dios. Ayúdanos a tener una actitud así, dispuesta, sencilla, humilde, como dijo Cristo, mansos y humildes de corazón. Gracias por hablarnos. Presentamos ahora, Señor, el tiempo de la cena del Señor. Ayúdanos a hacerlo, como dice el apóstol, con dignidad, sabiendo que lo hacemos para ti, para recordar esa obra de amor que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a ser fieles en ello, que, oh Señor, esto pueda servir para examinarnos a nosotros mismos, aprovechar la ocasión para arreglar lo que sabemos que tenemos que arreglar, ponernos a cuenta delante de ti, abrir nuestro corazón, enderezar lo que tengamos que enderezar. Ayúdanos a aprovechar este buen momento. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por